Hola para todos, mi nombre es Brian Fernando Estudillo Mesa, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Quindío. El día de hoy vamos a usar Linux Mint, que ya lo tenemos previamente instalado, para ilustrar una serie de actividades desde la terminal. Vamos a plasmar un escenario, vamos a suponer que en este momento en este caso soy un director de un programa de una universidad, pongamos como ejemplo la Universidad del Quindío, como director del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación. Esta persona maneja mucha información como listado de estudiantes, grupos, jornadas diurnas, jornada nocturna, etcétera. Maneja mucho tipo de información. Entonces lo que pretendo con este video es a través de una serie de comandos ilustrar diferentes actividades que en este caso el director va a realizar a través de la consola de Linux Mint para, digamos, optimizar ciertas actividades y ciertos procesos. Listo, entonces ahora sí vamos a comenzar a utilizar una serie de comandos, como ya lo dije anteriormente, para ver cómo funciona y cómo podemos optimizar y algunos procesos y cómo podemos hacer pues más fácil algunas tareas de una manera correcta y de una manera adecuada. Lo que vamos a hacer en este momento es que yo, como director del programa, en este caso de Ingeniería de Sistemas y Computación, el decano de la universidad me pide a mí que le envíe por correo electrónico un listado de todos los estudiantes de las dos jornadas, en este caso jornada diurna y jornada nocturna. Entonces lo primero que voy a hacer es, con el comando mkdir, voy a crear una carpeta que se va a llamar listado de estudiantes. Listado estudiantes. Presiono enter. Entonces, para yo verificar que mi carpeta fue creada exitosamente, voy a utilizar el comando ls. Y como podemos ver, aquí en la parte de este lado aparece el listado de estudiantes de color azul, porque todas las carpetas son las que están de color azul. Listo. Ya creé mi carpeta con el listado de los estudiantes. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear, utilizando el comando nano, voy a crear un archivo .txt que lo voy a llamar listado diurno.txt. Listado diurno.txt. Entonces aquí se me va a abrir el archivo .txt donde van a ver nombres: Andrés, Camilo, Juan, Daniela, Camila, etcétera. Son varios nombres. Si yo quiero guardar el contenido de este archivo que ha sido modificado, entonces presiono control O, luego la tecla enter y control X para salir. Ya creé mi primer listado, que es el listado de los estudiantes de la jornada diurna. Ahora voy a crear los estudiantes de la misma manera, los estudiantes de la jornada nocturna. Entonces simplemente le cambio el nombre, pongo listado nocturno, presiono enter. Igual van a llevar nombres: Sonia, Felipe, Carlos, Antonio, Sara. Nuevamente controlo para guardar, enter y control X. Listo, ya creé mis dos listas. En este caso, si quiero volver a verificar que mis listados han sido creados correctamente, presiono ls. Y como podemos ver, aquí tenemos listado diurno y listado nocturno como archivos txt. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que yo quiero mover esos listados a la carpeta de listado de estudiantes que yo creé. Entonces lo que yo voy a hacer es utilizar el comando mv para mover los listados. Entonces mv listado diurno diurno.txt. Listado diurno.txt. ¿A dónde lo voy a mover? A la carpeta que se llama listado estudiantes. Entonces ponemos listado estudiantes. Está correctamente escrito.
listado de estudiantes y presiono Enter. Lo mismo voy a hacer con la carpeta de la jornada nocturna, entonces simplemente aplico el mismo comando, cambio aquí nocturno y presiono Enter. Listo. Ahora yo como verifico que mis dos archivos están dentro de esa carpeta. Muy fácil, simplemente utilizando el comando cd voy a entrar a la carpeta que se llama listado estudiantes. Entonces, como ven, ya estoy dentro de la carpeta de listado de estudiantes, ya estoy ahí. Entonces simplemente el comando que utilizamos para listar es ls para saber qué archivos contiene esa carpeta. Como vemos, los dos archivos los dos listados se encuentran dentro de la carpeta. Ahora lo que yo necesito hacer es, como yo voy a enviar esos listados por correo electrónico al director del programa, al decano, entonces el correo no me deja enviar la carpeta así sola. Lo que yo voy a hacer para disminuirle el peso a la carpeta, porque son muchos nombres, son muchos estudiantes, entonces voy a comprimir esa carpeta para poderla enviar por correo electrónico. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, ya me voy a salir de la carpeta de listado de estudiantes con el comando cd, vuelvo al usuario principal y utilizando el comando zip voy a comprimir esa carpeta que se llama listado estudiantes.zip y le voy a poner el mismo nombre, listado estudiantes, y presiono enter. Entonces ahí nos sale el aviso de que se está añadiendo listado de estudiantes. Entonces luego con el mismo comando ls vuelvo a listar y como vemos, a diferencia del listado de estudiantes, que es una carpeta la que existe, la normalita, se ha añadido otro archivo que se llama listado de estudiantes.zip, o sea que ya está comprimido. Pero a diferencia del de anterior, este sale de color rojo. ¿Por qué? Porque los que están de color rojo son los archivos que tenemos comprimidos. Entonces ya podemos, ya con el archivo comprimido, podemos ingresar a nuestro correo electrónico, anexar ese archivo que contiene las dos listas de los estudiantes, jornada diurna y jornada nocturna, y así lo podemos enviar. Bueno, como ya vimos, ya comprimimos nuestro archivo, entonces deseamos entrar a nuestro correo electrónico para enviarlo. Como estamos sobre el tiempo y el decano necesita ese listado urgente, tenemos que enviar ese listado lo más pronto posible. Pero resulta que al entrar a la página del correo electrónico no me abre, o sea, no funciona, la página se bloqueó. No puedo cerrarla, no puedo minimizarla, no puedo hacer nada. Entonces la única solución a la que yo puedo recurrir es utilizar el comando xkill. Este comando me sirve para matar procesos que se están ejecutando en este momento. En este momento yo presiono la tecla Enter y vemos que nuestro mouse, nuestro puntero se convierte en una X. Entonces simplemente yo voy y selecciono el proceso que yo quiero matar, en este caso nuestro navegador, porque no nos permite entrar a nuestro correo electrónico para enviar nuestro archivo. Entonces simplemente presiono ahí y como vimos nuestro navegador se cerró inmediatamente. Entonces matamos ese proceso y lo que hacemos es volver a ingresar y ahí sí podemos entrar a nuestro correo electrónico para hacer el respectivo envío del listado. Bueno, resulta que yo como director del programa cuento con una secretaria. Mi secretaria también tiene acceso al sistema y es la encargada de gestionar algunos archivos y manejar alguna información. Entonces yo tengo mi usuario personal con el que ingreso al sistema y ella también tiene su usuario. Entonces en este momento vamos a mostrar cómo crearíamos el usuario de nuestra secretaria. Entonces vamos a utilizar el comando sudo add user y el nombre de mi secretaria, que en este caso se llama Luisa, y presiono enter. Me pide que ingrese mi contraseña porque estoy sobre mi usuario, entonces ingreso mi contraseña.
Añadiendo el usuario Luisa, añadiendo al grupo de ellos el de otra persona no pertenece al usuario extranjero. Listo, entonces me dice que introduzca la nueva contraseña de Luisa. Vamos a ponerle 1234. Ella la podrá cambiar en cualquier momento. Nos repetimos la contraseña 1234. Me dice que el nombre completo ya es Luisa Sánchez. Estos espacios los podemos dejar en blanco. Presionamos Enter, Enter, Enter y Enter, y nos dice que si la información es correcta. S para decir que sí, N para decir que no. Presionamos S y presionamos Enter. Listo. Ya creamos el usuario de Luisa. Ahora queremos que Luisa entre a su usuario. O sea, en este momento voy a cambiar de usuario al usuario de Luisa para que ella, digamos, pueda hacer sus respectivos trámites. Entonces utilizamos el comando su guión y el nombre, que en este caso sería Luisa, que fue el que creamos, y presionamos Enter. Me pide la contraseña de Luisa, como sabemos es 1234, y como vemos en la parte de abajo ya estamos como usuario Luisa, que sería la encargada de realizar ciertos tipos de trámites en el sistema. Pero resulta que ahora, como Luisa y yo tenemos acceso a nuestro equipo, llegado el caso, cierto día revisó la computadora y se borraron algunos archivos. O sea, a través de la terminal de nuestro sistema hubo una modificación de archivos y un cambio de información. Entonces a mí me gustaría saber con exactitud desde qué usuario se hizo ese procedimiento. Entonces es muy fácil, simplemente utilizando, yo voy a utilizar cualquier comando, digamos que voy a utilizar ls para listar lo que Luisa tiene. En este caso el usuario Luisa no tiene archivos, pero entonces a través del comando uomi, sí, este comando me muestra el último, o sea, me muestra el usuario que utilizó el último comando. Entonces si yo presiono Enter, puedo ver que Luisa, en este lado puedo ver que Luisa fue la última persona que utilizó un comando en la terminal. Entonces a través de eso me puedo dar cuenta desde qué usuario se hizo la modificación de la información, porque sabemos que es una información privada y hay que tener mucho cuidado con ella. Ya después de haber creado el usuario de Luisa, resulta que Luisa, mi secretaria, pues quedó inconforme con la contraseña que yo le asigné, pero pues es libertad de ella asignarle otra contraseña. Ella lo va a hacer a través de un alias, va a utilizar un alias. Entonces en este momento, como estoy en mi usuario, Luisa va a entrar con el usuario de ella. Entonces utilizamos su-Luisa. Y obviamente me pide la clave que fue la primera que le asignamos a este usuario, que es 1234. Como vemos, ya estamos en el usuario de Luisa. Ahora lo que vamos a hacer es, utilizando el comando alias, vamos a ponerle cambiar, porque vamos a cambiar la contraseña, igual, comilla simple, password. PSSWD, cierro comilla simple y presiono Enter. Ya le asignamos ese alias cambiar a la palabra password. Entonces lo que hacemos es ejecutar ese comando cambiar, porque es el alias que le dimos, y presionamos Enter. Entonces me dice cambiando la contraseña de Luisa. Entonces me dice ingrese la contraseña actual, sería 1234. Introduzca la nueva contraseña. En este caso Luisa va a añadir la contraseña de su preferencia y Enter. Me dice que vuelva a escribir la contraseña y vuelvo a escribir la contraseña. Debe elegir una contraseña más larga. Listo, eso es un aviso que nos da. Entonces vamos a escribir, la volvemos a escribir y me sale el aviso de que la contraseña de Luisa se ha actualizado correctamente. Entonces ya Luisa pudo cambiar su clave a su gusto para
que ella se sienta más segura para ella misma poder manejar su usuario. Bueno, resulta que en un momento estaba trabajando yo en mi computadora y se me reinició el sistema, y en ese momento estaba copiando unos archivos a unas carpetas. Entonces yo necesito saber con exactitud la fecha y la hora en el que fue el último reinicio de mi sistema. Entonces para eso utilizo el comando who y lo acompaño de "-b" y presionamos enter. Como vemos, el arranque del sistema tiene la fecha 2019 del mes 10 del día 13 a las 9:17. Entonces esto me permite ver el último reinicio del sistema, para saber en qué momento fue que se me reinició y en qué momento fue que se interrumpió las tareas que yo estaba haciendo. De acuerdo a este comando puedo darme cuenta de eso. Como estamos utilizando un sistema operativo, digámoslo así, nuevo para nosotros, o que no estamos muy acostumbrados a utilizar, donde la variedad de comandos es mucha, existen muchos comandos. Aparte de eso, un comando puede ir acompañado de otro comando que tiene diferentes funciones. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es aplicar un comando que se llama whatis. Podemos escribirlo acá, whatis, y ese va acompañado o lleva como complemento digamos así, a ver qué otro comando podemos utilizar. Podemos utilizar el comando find, y como vemos dice que hay una coincidencia, existe una coincidencia, y me indica qué hace ese archivo o qué tiene ese archivo. Y lo que traduce lo que nos salió ahí, dice que el comando find permite buscar archivos en una jerarquía de directorios. ¿Qué finalidad tiene este comando whatis? Este comando nos permite, digamos, aprender a usarlo para no buscar en internet cuando tengamos alguna duda de qué función o cuál es la principal función de un comando. Entonces, a través de este comando whatis acompañado del comando del cual tengamos la duda o queramos saber qué hace, entonces simplemente lo utilizamos y así nos evitamos de ir a buscar en internet, visitar páginas o sitios donde nos aclaren la duda de qué hace ese comando. Teniendo en cuenta que nuestro listado de estudiantes, tanto de la jornada diurna como de la jornada nocturna, tienen muchos estudiantes, o sea, hay muchos nombres, porque la universidad cuenta con muchas personas inscritas dentro de este programa. Entonces existe un comando que me permite contar ese número de palabras que hay dentro de un archivo. Pero no solo el número de palabras, también el número de líneas y el número de caracteres. Entonces lo primero que vamos a hacer es entrar dentro de el listado de estudiantes, o sea, dentro de nuestra carpeta donde están esos archivos. Ya dentro de nuestra carpeta aplicamos el comando wc, donde ponemos nuestra lista diurno.txt y presionamos enter. Y eso nos arroja el número de líneas, que sería 5 palabras, y 34 caracteres. ¿Cómo verificamos eso? Simplemente entramos a nuestro archivo y podemos ver que hay 5 palabras, están en 5 líneas, y si contamos los caracteres, pues serían 34 caracteres. El mismo comando podemos hacerlo, pero aplicado a el listado de la noche o el nocturno. Igual presionamos enter, tenemos igual 5 líneas, 5
palabras y 33 caracteres. Esto es muy eficiente porque como estos archivos tienen tantos nombres, entonces nos sirve para saber con exactitud con cuántos estudiantes contamos. Debido a que como director del programa cumplo un horario de oficina, entonces estoy en constante contacto con mi computadora. Entonces a mí me gustaría saber qué espacio estoy utilizando en mis particiones y el espacio usado, el espacio libre que tengo en cada una, digamos al finalizar el día. Porque como ya lo mencioné, podemos estar haciendo muchísimas tareas al mismo tiempo, consumiendo recursos de nuestra máquina. Entonces existe un comando que me permite hacer eso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Utilizando el comando watch, voy a programar mi máquina para que cada cierta cantidad de tiempo él me muestre lo que ya dije, el espacio usado y el espacio libre de nuestras particiones. Entonces watch -n, y aquí voy a poner el número en segundos. En este caso voy a poner, digamos, cada 10 segundos, lo puedo manejar como yo quiera, 300 segundos que serían 5 minutos y así sucesivamente. Aplico el comando df -h, símbolo mayor, y vamos a crear un archivo txt donde cada vez que yo quiera consultar esto, sino que yo ejecute este archivo, vaya y lo consulte y él me arroje, pues, digamos, ese resultado, que en este caso serían los espacios utilizados en nuestras particiones. Voy a llamar a este archivo espacio usado.txt y presiono enter. Como vemos, él se queda ahí cierto tiempo. Podemos contar o esperar aproximadamente los 10 segundos que le pusimos. Ya después de pasados esos 10 segundos, control C para salirnos, y simplemente voy a ir a consultar ese archivo txt que creé, que sería sería nano espacio usado.txt. Y como vemos, dentro del archivo están los recursos que está consumiendo nuestra máquina, nuestras particiones y todo lo demás. Nos salimos, y otra forma de consultar eso directamente desde la consola, pues simplemente utilizamos el comando df-h y presionamos enter. Y vemos igual nos sale la misma información que está guardada dentro de nuestro archivo txt. Como ya hemos visto, hemos utilizado un editor de texto llamado txt, donde está nuestro listado de estudiantes, pero entonces existe otro tipo de editor, en este caso B o by, que es un archivo muy completo y que tiene muchas funcionalidades, las cuales podemos aplicarlas dentro de este editor. Si tenemos texto, podemos reemplazar palabras, podemos buscar palabras exactas dentro del mismo texto, e insertar texto en medio de palabras y muchas funciones más que podemos hacer. Entonces, la estructura de este editor es by y el nombre que le queremos poner a nuestro archivo. En este caso voy a poner profesores y presiono enter. En este caso se nos abre un editor, se nos abre el editor y ahí pues podemos ingresar palabras, escribir diferentes cosas dentro de él. Llegado el caso, yo quisiera ir exactamente a una línea, entonces yo simplemente presiono la tecla escape, 2 puntos, póngale 5, y él inmediatamente el cursor se ubica en la línea 5. También podemos irnos a la última fila, entonces escape, 2 puntos,
y signo peso. Entonces él nos manda a la última fila donde hay texto y así sucesivamente, y tiene muchas funcionalidades. Entonces ya para salirme de este editor simplemente presiono escape, dos puntos y Q. Bueno, él dice que no está escrito, listo. Entonces lo que hacemos en este caso es guardar porque hicimos cambios en el archivo. Entonces presionamos escape, dos puntos W, y ahí sí volvemos a escape, dos puntos Q, y inmediatamente nos sale. Entonces es un editor muy completo y tiene muchas funcionalidades que nos pueden ayudar a optimizar ciertas tareas, hacerlas más rápidas, y la podemos utilizar obviamente sin dejar a un lado el archivo TXT, pues porque también es bueno conocer otros editores y experimentar con ellos. Resulta que yo deseo ver alguna información adicional sobre los logins de un usuario y otros eventos del sistema. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el siguiente comando. Voy a utilizar el comando utm pdum /var /log /wtmp y presionamos enter. Como vemos, se nos abre una información muy extensa, muy larga. Lo que incluye esta información es información tal como el reinicio del equipo, el apagado del equipo, también las IP fuentes de cada usuario, o el kernel que se está utilizando, y también si se trata de un reinicio, de un apagado o de un encendido del equipo, y así sucesivamente. Otra información importante que me ayudará a identificar diferentes cosas. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de usuario, el login, tenemos fechas, tenemos si se trata de un reinicio y todo ese tipo de cosas. Resulta que dentro de mi sistema yo necesito saber cuántos usuarios se encuentran actualmente conectados en nuestra computadora. Puede estar abierta la sección de Luisa o solamente mi sección. Entonces simplemente para yo verificar actualmente cuántos usuarios se encuentran conectados en mi cuenta, simplemente uso el comando users y presiono la tecla enter. Como vemos, sale mi nombre, lo que indica que simplemente la computadora en este momento tiene iniciada la sección con mi usuario. Digamos que si llegado el caso yo como usuario tengo más de una sección abierta, mi nombre se repetirá la misma cantidad de veces que la sección que yo tenga iniciada. Así como yo pude comprimir una carpeta para enviarla por correo electrónico, también puedo descomprimir carpetas utilizando el comando unzip. Lo primero que voy a hacer es que voy a crear una carpeta llamada reuniones. Con ls verifico que mi carpeta fue creada. Acá está mi carpeta de reuniones. Entonces lo que voy a hacer es que voy a comprimir esa carpeta, como ya lo hemos visto, zip reuniones.zip reuniones. Con doble S la voy a poner para diferenciarla. Ok, tiene que ser con el mismo nombre. Listo, ya la comprimimos, entonces verificamos con ls, como vemos acá está reuniones.zip. Y ahora vamos a descomprimir ese archivo utilizando un zip y el nombre que sería reuniones.zip. Y como vemos, el archivo se descomprimió correctamente, reuniones.zip. Con el ls miramos, reuniones.zip,
y reunión en la carpeta solita. Resulta que muchas veces yo estoy manejando mi sistema, pero en algunas ocasiones me preguntan si sé qué características tiene mi sistema, cuál es el nombre del sistema, digamos la red, la información, la arquitectura de mi equipo y ese tipo de cosas. En este caso de pronto no sabríamos decirlo con seguridad, pero sí existe un comando que nos ayuda, digamos, a instruirnos sobre la información básica de nuestro sistema, y ese comando es uname. Ese comando uname tiene muchas, digámoslo así, puedo usarlo con diferentes complementos. Entonces si yo presiono la tecla uname -s, ese comando me muestra el nombre de mi sistema. En este caso mi sistema es Linux. Si yo uso el mismo comando con -n, nos muestra el nombre en el que se identifica el sistema en la red. En este caso Brian1, como lo tenemos acá en la parte de arriba, acá, y ahí nos sale ese nombre. Si yo utilizo el mismo comando pero con -a, entonces lo que me va a mostrar es toda la información sobre el tipo de sistema que estamos utilizando. Entonces Linux, Brian1, como vimos arriba, es genérico, Ubuntu, una fecha, una hora, nos muestra que es un equipo de 64-32 bits y el de GNU Linux. Si yo utilizo el mismo comando con -m, entonces él nos va a mostrar solamente la arquitectura de nuestro computador. Y finalmente, si combinamos ese comando con -r, entonces él nos va a mostrar la información sobre el kernel. Y adicionalmente podemos mezclarlo con la letra -v, y ese nos muestra como la versión del sistema operativo. Resulta que, como vimos anteriormente, nosotros utilizamos un alias para cambiarle la contraseña a Luisa, para que ella pudiera asignarle una contraseña. Entonces lo que yo voy a hacer es que ya no quiero tener ese alias, porque pues ya no lo voy a utilizar, o de pronto digamos otro alias que haya utilizado en otro lado. Entonces existe un comando que se llama un alias. Entonces como vimos acá en la parte de arriba, al yo estar dentro del usuario de Luisa, porque fue ella quien cambió la contraseña, si pongo el comando cambiar o el alias que creé, entonces inmediatamente él me va a mostrar las opciones para cambiar la contraseña. Pero resulta que si yo presiono un alias, el comando un alias, y cambiar, o sea el alias que creé, listo, entonces no nos sale nada. Entonces ahora voy a volver a ejecutar el comando cambiar, que me permite modificar la contraseña. Si yo doy cambiar, vemos que dice que cambiar orden no encontrada. ¿Qué quiere decir? Que nuestro alias ya ha sido, digámoslo así, eliminado. Existen muchas formas de crear diferentes tipos de archivos. En este caso pues ya vimos cómo con el comando nano creamos archivos txt. Ahora voy a enseñar una forma más práctica, más fácil y más rápida, usando el comando touch. Entonces lo primero que yo voy a hacer es listar con ls-l todos los archivos que yo tengo. En este caso me dicen que hay un total de 188 archivos creados. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente, utilizando el comando touch, le voy a decir que me cree, pongámosle 10 archivos del 1 al 10, y que sean archivos .txt. Si presiono enter, ya fueron creados. Entonces simplemente vuelvo y ejecuto ls-l, y como podemos ver en la parte de arriba se me crearon mis 10 archivos .txt.
los que utilizando un solo comando varios. Ya después si quiero modificarlos, pues entro a cada uno y los modifico. Existe un comando muy completo que me ayuda a conocer los procesos de ejecución del sistema en tiempo real y es una de las herramientas más importantes para nosotros como administradores. Entonces ese comando es el comando top. Simplemente lo ejecutamos. Entonces inmediatamente nuestra terminal se convierte en esto. Pero para entender más a fondo qué es todo esto, vamos a tratar de explicar y analizar qué es cada cosa de eso. La primera línea, esta primera línea de arriba, ¿qué significa? Es el tiempo de actividad y carga del sistema. Entonces nos muestra la hora actual, el tiempo que ha estado el sistema encendido, el número de usuarios y la carga media en intervalos de 5, 10 y 15 minutos respectivamente. Luego seguimos con la parte de tareas, la segunda línea. ¿Qué significa eso? Nos muestra el total de tareas y procesos, los cuales pueden estar en diferentes estados. Puede estar en ejecutar, hibernar, detener o en estado de zombie. La siguiente línea son las CPUs. Esta línea nos muestra los porcentajes de uso del procesador diferenciado por el uso que se le dé. Usuario, sistema, inactivo, en espera, interrupciones de hardware, interrupciones de software y demás. La siguiente, esta es la memoria física. Entonces está la memoria total, la memoria utilizada, la memoria libre y la memoria utilizada por el buffer. Seguimos con la de abajo, que es la memoria virtual. ¿Qué hace esa memoria virtual? Pues tiene igual la memoria total, la usada, el libre y la memoria almacenada en el caché. Y por último, pues vemos este cuadrito abajo. Como vemos, eso se está actualizando constantemente porque es una ejecución en tiempo real. Vamos a hablar de las columnas que hay acá abajo. Tenemos el PID, que es el identificador del proceso. Cada proceso tiene un identificador único. El usuario, pues, que es el propietario de ese proceso. El PR, que es la prioridad que se le da a ese proceso. El NI es la prioridad asignada a ese proceso. El BIRT es la cantidad de memoria utilizada por ese proceso que se está ejecutando. El RES es la cantidad de memoria RAM física que está utilizando ese proceso. SHR es la cantidad de memoria RAM física que utiliza el proceso. Ese es el estado en el que se encuentra ese proceso. El porcentaje de CPU es lo que está utilizando en la última actualización. El porcentaje de memoria física que es utilizada por el proceso en la última actualización. La hora y el símbolo más significa el tiempo total de la CPU que ha usado el proceso desde que se inició. Y por último, la orden es el comando utilizado para iniciar ese proceso. Eso es lo que me permite hacer el comando top. Es muy completo y como ya lo dije al principio, lo podemos ver en vivo y en directo porque se está ejecutando en cada momento. Nosotros como usuarios pasamos mucho tiempo en nuestra computadora ejecutando diferentes procesos, aplicando diferentes comandos, entre otras actividades que podemos estar haciendo. Existe un comando llamado time que nos permite, digamos, medir el tiempo de ciertas actividades o de ciertos procesos que estoy haciendo. Entonces en este caso voy a ejecutar el comando time acompañado del comando ls-l H. Si yo presiono enter, él me hace el listado de todos mis archivos y al final nos muestra los tres tiempos de los que les estaba hablando. El primero es el tiempo real. Digamos que ese es el tiempo transcurrido desde que se ha invocado el comando y se denomina a veces tiempo de reloj porque ese transcurre en compañía de nuestro reloj actual original que manejemos. La segunda es el tiempo de usuario y es la cantidad de tiempo actualmente consumido en la CPU fuera del tiempo del sistema. Y el de abajo es el tiempo del sistema, que es la cantidad de tiempo que ha consumido el kernel
Ese tiempo es empleado para contestar diferentes tipos de peticiones del sistema. Entonces esos tres tipos de tiempo son muy, digamos, nos permiten como instruirnos a nosotros como usuarios para saber cómo estamos manejando cierta cantidad de tiempos. Como vimos al principio cuando creamos archivos .zip, o sea, comprimimos una carpeta con terminación .zip, no es no es la única terminación que podemos utilizar. Existen otro tipo de archivos los cuales los podemos comprimir con utilizando diferentes comandos. Existe otro comando también muy eficiente que es el comando tar. Este comando también me permite comprimir y descomprimir archivos. Funciona de la igual manera que el .zip, la estructura es la misma, simplemente colocamos tar y vamos a poner "-cbf" y vamos a escribir, no sé, listado.tar, que sería el nombre de mi archivo, y voy a poner acá listado. Esa es la forma, la estructura de crear ese tipo de archivos. Pero entonces, ¿qué significa el "-cbf"? Entonces la letra C me indica pues crear el archivo, la letra V habilitará el modo detallado y mostrará el progreso de ese archivo, y la F pues es la que nos permite nombrar el archivo. Pues ya no voy a crear más archivos porque pues ya simplemente vemos cómo se crea la estructura para no hacer el video tan extenso. Resulta que yo creé mis dos listas de la jornada diurna y nocturna, y en este caso yo quiero que en la pantalla, en la consola, me salga lo que hay dentro de ese archivo. En este caso serían los nombres de los estudiantes. Entonces existe un comando que me hace eso. El comando se llama tile. Lo primero que voy a hacer es entrar a la carpeta listado de estudiantes, que es donde está mi lista. Ya entrando desde ahí, ejecuto el comando tile y el nombre del archivo, en este caso listado diurno.txt, y presiono enter. Como vemos, ahí me salen los nombres de los estudiantes. Lo mismo puedo hacer con la jornada nocturna. Entonces simplemente pongo acá nocturno y igual salen los nombres de los estudiantes. Eso me permite visualizar de manera ordenada el nombre de los estudiantes o la información que haya dentro de los archivos. Como vimos anteriormente, pues listamos lo que teníamos dentro de nuestro archivo, o sea, dentro de nuestras listas. Ahora vamos a combinar dos comandos que, digamos, tienen casi la misma función, pero son un poco más eficientes. Entonces voy a hablar del comando cat y del comando tag. Entonces, ¿qué hacen estos comandos? Primero que todo, pues voy a entrar a mi lista de estudiantes, o sea, donde están, en la carpeta donde están guardadas nuestras listas, y voy a empezar aplicando el comando cat, digamos, a mi listado nocturno, y vemos que él me imprime los nombres normal, de arriba hacia abajo. Ahora, yo quiero utilizar el comando tag, y vamos a ver la diferencia. Vemos que acá imprimió en orden Sonia, Felipe, Carlos, Antonio y Sara. Acá los imprimió de abajo hacia arriba. Entonces Sara, que estaba acá abajo, empezó arriba y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer lo mismo con esto lo hicimos con el nocturno, ahora vamos a hacerlo con el diurno. Imprime los nombres, ahora el mismo tag, pero diurno. Me equivoqué. Tag acá es con mayúscula. Y vemos que Camila, que estaba abajo, quedó en orden de arriba. Esto me sirve para darle como un orden a nuestros datos, o también para ordenar alfabéticamente, y puedo utilizar diferentes combinaciones para ordenar los datos, pero como vemos, esto nos permite ordenarlos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
Después de finalizar nuestra jornada laboral del día, ya es hora de cerrar y apagar nuestra máquina, cerrar todos los procesos y tareas que hayamos hecho durante el día. Entonces, para no ir a hacer ese proceso manualmente, este proceso lo podemos hacer desde la terminal. No solo podemos apagar la máquina, sino que también podemos reiniciarla y además programar una hora para que se apague o para que se reinicie y así evitarnos pues tantos pasos para apagarla. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a utilizar otra terminal, vemos que no es la que estaba utilizando antes, es otra máquina, porque para ahorita seguir trabajando en la que estábamos y así no perder pues lo que hayamos hecho. Entonces simplemente voy a utilizar el comando sudo shutdown, que es el comando que me permite hacer esto. Menos H, perdón, menos H now, o sea, ahora. Entonces sudo shutdown menos H now. Entonces yo puedo cambiar este now por números, o sea, dependiendo la hora que quiero que se apague o se reinicie mi computadora. Presiono enter, él me va a pedir una clave porque necesita los permisos de administrador y presiono enter. Como vemos, nuestra máquina dentro de nuestro ambiente tenemos día a día, creamos muchas carpetas, muchos archivos y pues día a día también conforme los creamos también los eliminamos. Entonces para eliminar carpetas o directorios o archivos existen dos comandos, vamos a utilizarlos. El primero es rmdir, me sirve para borrar directorios, pero antes con ls voy a listar pues lo que tengo y simplemente voy a eliminar, digamos, esta carpeta que se llama para el servidor. Entonces lo que voy a hacer es rmdir y pongo el nombre de la carpeta y presiono enter. Falló Álvaro, no existe el archivo del directorio. Ok, ¿en qué me equivoqué? Ok, servidores con mayúscula, la S. Y ahora sí, vuelvo y entro con ls y ya vemos que para el servidor la carpeta no está. Está ahí el .zip, pero no es la carpeta original que había. Ahora voy a utilizar rm para eliminar, digamos, este 10.txt que tengo acá arriba, que es un archivo 10.txt, y presiono enter y vuelvo con ls y como vemos se desapareció el 10. Entonces es muy fácil de usar, es muy rápido y me permite pues eliminar documentos, archivos o carpetas que ya no esté utilizando, que ya no me sirven y me estén ocupando espacio. Cuando tengamos dudas acerca de cuál es nuestro directorio de trabajo actual o en qué directorio me encuentro, existe un comando que se llama pwd, que simplemente lo tenemos que ejecutar, presionamos enter y él nos muestra que estoy en el directorio home y el usuario es Brian, o sea, en este caso ese es mi usuario. Entonces esto me permite saber con exactitud en qué directorio me encuentro. Nuestra máquina virtual maneja muchos procesos, podemos estar haciendo múltiples tareas, realizando diferentes procesos dentro de nuestro sistema. Entonces existe un comando que me permite, digamos, listar todos los procesos que se están ejecutando y aparte de eso dame como la información más importante de ellos. Entonces para eso vamos a ejecutar el comando ps seguido de -e. Como vemos, ahí tenemos un listado muy grande de todos los procesos. Son muchos los procesos que se han estado ejecutando con su tiempo y su CMD. Pero bueno, también podemos ver todos esos procesos en forma de árbol para hacerlo más entendible y pues que la visualización sea más que se vea mejor, que su visualización sea más entendida. Entonces simplemente usamos el comando ps3 y damos enter y como vemos se nos muestra pues en forma de árbol todos esos procesos para entenderlos mejor.
Resulta que existe otro comando que me permite, controlar todo lo relacionado con la red en nuestra computadora. Entonces, pues ese comando se llama nmtui. ¿Qué hace este comando? Pues nos permite configurar fácilmente desde la terminal y sin dependencias adicionales todo el tema relacionado a nuestra red. Nos ofrece una interfaz gráfica basada en texto para que nosotros como usuarios podamos realizar esas distintas modificaciones. Entonces lo único que tenemos que hacer es ejecutar ese comando. Y como podemos ver, aquí nos abre esta interfaz donde nos sale modificar una conexión, activar una conexión y establecer el nombre del host del sistema. Pues no vamos a entrar en detalle en esas configuraciones, pues porque no queremos modificar en este momento ningún tipo de configuración. Entonces simplemente presionamos en salir y nos salimos. Adicional a ese, existe otro, digamos así, otro comando que se llama nmcli. Entonces lo que vamos a hacer es introducir el comando nmcli. Vamos con device show. Como podemos ver, nos abre la lista. ¿Qué significa esta lista? Es la información para todos los dispositivos de red que tenemos o con los que contamos. Pero entonces, si para nosotros no es muy entendible aplicar este comando, o sea, esa estructura, podemos agregarle a la misma estructura anterior -p, y nos muestra como de manera más ordenada cada uno de los dispositivos de red que tenemos. Ya nos salimos con control C para volver al usuario y terminamos. En este caso, como manejamos tantos archivos, tanta cantidad de nombres, de estudiantes, etc., en este caso existe un comando que me permite, digamos que por la cantidad de datos que hay, o sea, si son muchos, todos no van a caber en la pantalla. Me toca utilizar la barra espaciadora del lado derecho para empezar a bajar y a leer cada uno de los datos. Existe un comando que me muestra los datos por partes, que me muestra la primera parte en toda la pantalla y al final me agrega la palabra más, y yo con la tecla Enter del teclado puedo empezar a presionar y a bajar lentamente a revisar cada uno de los datos. La estructura de ese comando es vamos a revisar ls -ef, tubería y el comando more. Verificamos que esté bien escrito. Creo que acá es ps. Bien, aquí como vemos nos muestra, digamos así, la lista de datos y al final, como vemos aquí, nos sale la palabra más, y es sino con enter ir presionando y él va bajando lentamente hasta que él llega al final. Son muchos los datos, como ven, puedo ir presionando y puedo ir analizando uno por uno, y ya al finalizar ya nos salimos y quedamos otra vez en nuestro usuario. Aparte de yo trabajar con mis archivos y mis directorios de forma normal, como lo hemos hecho por comandos, existe un comando muy potente que podemos ejecutar desde la consola, que se llama mc. Si ejecutamos mc, podemos ver que se nos abre una interfaz muy amplia donde puedo navegar por los diferentes directorios y gestionar todos los archivos en un entorno más visual y más potente en modo de consola. Entonces ahí puedo observar y puedo navegar con las flechas, las ubicaciones, el tamaño, las fechas de las modificaciones de los archivos y etcétera. Es un comando muy útil que nos puede servir más adelante. Simplemente presionamos aquí en salir y volvemos a la pantalla principal. Bueno, continuando con nuestro proceso, debido a la variedad que existe de utilizar tantos comandos, porque son muchísimos, además de un comando puedo combinarlo con diferentes composiciones. Entonces, en este caso existe el comando man,
vamos a llamarlo man, pero en realidad si lo tradujéramos, eso significaría como manual. Es un manual que me permite a mí saber qué hace cada comando, qué significa, cuál es su sintaxis, cómo lo puedo combinar. Entonces basta con ejecutar el comando man y entonces inmediatamente se nos abre esta descripción o esta interfaz. Entonces acá arriba tenemos el nombre de, en este caso, el comando que acabo de ingresar, que es el mismo man. Me dice que es una interfaz de los manuales de referencia electrónicos, la sinapsis, la descripción y listo. Para salirme de esta consola le hundo la tecla Q y vuelvo al inicio. Entonces para tener más claro, cuando tengamos una duda de cómo aplicar un comando, simplemente utilizamos el comando man más el comando que deseamos saber. Podemos ensayar con ls y como vemos ahí nos sale toda la información acerca de él. ¿Cómo puedo yo saber como usuario que mi tarjeta de red está siendo detectada en mi sistema? Existe un comando que se llama lspsi. Este comando me permite listar todos los componentes de tipo PSI, como lo son las tarjetas de red, las tarjetas de sonido o las tarjetas de televisión. Entonces basta simplemente con ejecutar este comando lspci tubería grip -r y vamos a poner la palabra red, que vamos a identificar si se está reconociendo, si se está detectando nuestra tarjeta de red. Y como vemos, en efecto nos salen todas las conciencias del archivo y nos muestra que la tarjeta de red sí está siendo detectada. Dentro de todos los comandos que estamos manejando existe un comando llamado lsattr. Pues el uso de este comando no tiene demasiado misterio, ya que únicamente nos servirá para listar atributos de ficheros y directorios. Por ejemplo, utilizamos el comando y colocamos "-a". Como vemos, se me listan todos los directorios, todos los ficheros que hay. Y el otro comando que vamos a utilizar es chattr. ¿Qué hace este comando? Pues simplemente este comando me permite, digamos, asignarle atributos cuando se accede al fichero y para no modificar el registro del mismo. De este modo queda registrada la fecha de último acceso al fichero. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a crear un archivo txt, lo vamos a llamar calificaciones, lo vamos a guardar y ahora vamos a aplicar el comando, este comando. Vamos a poner +a y el nombre del archivo que creamos. Presionamos enter y ahora vamos a aplicar el comando que ya mencionamos arriba, el que lista los ficheros y los directorios. Acá ponemos el nombre y presionamos enter. Como vemos, inmediatamente le añadimos el atributo A acá al principio y no listó el directorio como estaba acá arriba, como todos, no lo listó acá abajo. Cuando hemos terminado de trabajar y queremos cerrar nuestro terminal, existen pues varios comandos. En este caso conocemos uno que es logout. Si lo ejecutamos, pues nos dice, el bash nos dice que no es un intérprete de órdenes de entrada y nos recomienda usar exit. Entonces también podemos usar el comando exit y como vemos se nos cierra la terminal inmediatamente. Dentro de mi consola, ¿yo cómo puedo crear enlaces simbólicos?
o enlaces a archivos. Entonces es muy fácil. Vamos a utilizar el comando ln. En este caso voy a crear, digámoslo así, mi lista de profesores de jornada diurna y de jornada nocturna. Entonces vamos a empezar utilizando el comando ln -s, y aquí voy a crear, entonces voy a poner listado, entonces voy a poner profesores diurno.txt espacio profesores nocturno.txt. Listo. Ya creé mi enlace. Ahora pues para verificar que este enlace simbólico fue creado correctamente, aplicamos el comando ls -l y coloco el nombre del segundo txt, que en este caso sería profesores nocturno.txt. Y si presionamos enter podemos ver que nos muestra el nombre del usuario, la fecha y la hora en que fue creado el enlace. Sale profesores nocturnos txt señalando un guión y como una especie de flecha. Eso lo que quiere decir es que el archivo apunta hacia ese enlace simbólico, o sea que mi enlace simbólico sería profesores diurno y listo. Eso hace este comando. Resulta que hace 3 días yo realicé algunas modificaciones a mi listado de estudiantes de la jornada diurna, modificaciones que eran necesarias y que se estaban necesitando, pero resulta que hoy vuelvo a revisar mi archivo y me doy cuenta que surgió algunas modificaciones que yo como director de programa no recuerdo haber hecho. Entonces necesito saber el día, la hora y la fecha exacta en que ese documento fue modificado. Entonces hay un comando que se llama last que me permite saber eso, last-f y el nombre del archivo, pero antes voy a ingresar a la carpeta donde está mi listado, que en este caso es listado de estudiantes. Ahora sí, dentro de mi carpeta aplico el comando last-f y el nombre del archivo, que en este caso es listado diurno, que fue el que fue modificado .txt. Y como vemos, el listado diurno me muestra el día, la hora y la fecha, y así puedo saber con exactitud el día, la hora y la fecha exacta en que ese archivo fue modificado. Ya vimos cómo matar procesos utilizando el comando xkill, pero yo también puedo utilizar un comando llamado kill, la palabra kill sola, utilizando el bit de un proceso o a matar un proceso en específico del sistema. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a ejecutar el comando ps. Entonces acá tengo el bit, digamos, de este bash. Entonces simplemente voy a hacer kill y voy a poner como complemento el número del bit de ese proceso y presiono enter y listo. Entonces vemos que el proceso se mató. Acá dice kill 1351 y esa es una forma de matar un proceso. Como director del programa manejo mucha información de estudiantes y profesores, entonces para hacer más fácil este proceso, entender y no enredarme con tantos archivos, entonces podría crear dos grupos, uno de profesores y uno de estudiantes. Entonces el primer grupo que voy a crear es el de profesores con el comando growpath y voy a poner profesores. Me pide mi contraseña. Me dice que el grupo profesores ya existe, entonces voy a poner profesores diurno y listo, ya lo creamos. Lo mismo voy a hacer con los profesores de nocturno. Voy a crear un grupo para estudiantes
nocturno y estudiantes diurno. Con eso es más fácil para nosotros, digamos, entender, manejar la información y sin irnos a enredar y sin ir a presentar inconvenientes como lo vimos anteriormente, que se modificaron algunos archivos. No, cada archivo está en su grupo correspondiente y no debe ser modificado. Otra cosa importante es que, adicional a esto, saliéndonos un poquito del tema, si yo quiero saber la fecha aquí en consola, en la terminal, simplemente presiono el comando date y ese nos muestra la fecha. Y si quiero como imagen mostrar un reloj en la pantalla, simplemente ejecuto el comando o'clock, o'clock, y nos muestra el reloj en pantalla con la hora que es en este momento. Cerramos y listo. Estaba sentado en mi oficina y necesitaba hacer algunas operaciones matemáticas, pero no tenía muy claro qué comando utilizar para realizar algunas sumas, algunas restas, multiplicaciones y divisiones. Me encuentro con el comando apropos, presiono enter y es muy gracioso porque el sistema me muestra un mensaje que dice apropos qué. Entonces escuché hablar sobre un comando que funcionaba como una especie de calculadora. Entonces ejecuté este comando porque la apropos es como una ayuda y busca dentro de todos los comandos existentes en esta consola las combinaciones con la letra, en este caso puse BC, entonces me sale todas las combinaciones que hay con la letra BC y la funcionalidad que hace cada uno. Me doy cuenta de que BC es una especie de calculadora en consola. Entonces lo que voy a hacer es aplicar el comando BC, presiono enter, me sale este letrero, entonces yo digo que quiero sumar 120.123 más 160.000. Igual él me muestra el resultado. Quiero restar 12 menos 5, me muestra el resultado. Quiero dividir 500 dividido 12, me muestra el resultado. Y finalmente quiero multiplicar 40 por 123 y me muestra el resultado. Para salirme, sino digitar la palabra quit y ya me salgo de la calculadora, que es muy eficiente y fácil de utilizar. Si queremos mostrar el calendario en la consola, simplemente basta con ejecutar el comando cal y nos muestra el dibujito en forma o la interfaz en forma de calendario con el día y el mes y el año. También algo adicional es que si queremos saber el ID de nuestra computadora o de nuestro usuario, es sino presionar el comando ID y ahí nos muestra el ID de nuestro usuario. Queremos saber también cómo queremos saber la IP de nuestra máquina. ¿Cuál es la IP? Entonces simplemente utilizamos el comando ipconfig. Está mal escrito, entonces utilizamos el ifconf y acá exactamente estaba mal escrito, entonces acá nos muestra nuestra dirección IP, la que está utilizando nuestro equipo. Y finalmente digamos que queremos mostrar la cantidad de memoria libre y usada que tiene nuestro sistema. Entonces para eso utilizamos el comando free. Basta con utilizarlo solo, podemos utilizarlo con otros complementos, pero en este caso lo utilizaremos solo. Por una parte nos muestra la memoria física y por otra parte nos muestra la memoria swap. También nos puede mostrar la memoria caché y el buffer consumido por el kernel. Es una información muy importante porque sabemos que hay procesos que consumen mucho recurso, mucha memoria, entonces queremos estar informados de cómo está nuestro sistema en cuanto a rendimiento de memoria. Resulta que yo quiero saber qué nombre tiene mi sistema, cuál es el nombre que posee mi sistema. Entonces utilizando el comando hostname
ctl, que nos muestra que en este caso el nombre de mi sistema es Brian1. Entonces yo lo quiero cambiar, quiero modificar ese nombre. Entonces simplemente utilizo el comando nuevamente hostname ctl espacio set de modificar, significa con set voy a modificar el hostname, o sea esta variable de acá, espacio y entre comillas simple pongo por ejemplo lo que quiero que salga ahí, en este caso Brian Astudillo, y presiono enter. Como vemos, para ver los cambios, entonces simplemente vuelvo a ejecutar hostname ctl a hostname solito y vemos que sale Brian Astudillo, o sea que se cambió correctamente. Ahora digamos que yo necesito determinar el tipo de archivo, o sea qué tipo de archivo es, e imprimirlo en pantalla. Entonces simplemente vamos a hacerlo con la lista de estudiantes que ya tenemos. Entonces voy a ingresar a listado de estudiantes, ya estoy dentro de ese, entonces voy a ejecutar el comando file listado diurno y presiono enter. Listado diurno, pero yo verifico con ls, listado diurno, ya ok. Entonces listado diurno.txt. Entonces nos dice que el listado diurno es un ASCII, es un texto, o sea que contiene texto. Entonces lo que hace este comando es determinar el tipo de archivo e imprimir en pantalla el resultado, como lo vimos ahí. No hace falta que tenga una extensión para que determine el tipo de archivo que es, porque él aplica una serie de pruebas sobre el archivo que sea para tratar de clasificarlo. Lo que vamos a hacer es cuando tenemos un archivo, ese archivo tiene permisos de lectura, permisos de escritura, para que solo se pueda leer, solo se pueda modificar o ninguna de ellas, o todos los permisos. En este caso estoy dentro de mi lista de estudiantes donde tengo mis dos archivos, listado diurno y listado nocturno. Vemos que el listado diurno aparece de color verde porque tiene todos los permisos, listado nocturno no lo tiene. Entonces lo que voy a hacer es darle todos sus permisos a ese listado, de igual forma al otro listado. Lo que hago es simplemente con el comando chmod, con esta numeración 0777 y el nombre listado nocturno en este caso .txt, y presiono enter y verifico con ls y vemos que los dos listados ya aparecen de color verde. Eso me quiere decir que ya cuentan con todos los permisos para esos archivos. Me salgo de ahí para volver a mi usuario y finalmente voy a utilizar el comando echo. Es un comando bastante sencillo y me permite imprimir en pantalla un mensaje, es como una especie de print. Simplemente indico echo y digo gracias por su atención y vemos que nos imprime el mensaje ahí. Bueno, pues esto fue todo el día de hoy. Un video bastante interesante, bastante completo. Pudimos practicar muchos comandos, obviamente no son todos, hay muchísimos más. Como lo repetí durante el video, podemos utilizar diferentes combinaciones con todos estos comandos, pero pues la idea era explicarles un poco más cómo funciona cada uno y cómo lo llevamos, digamos, a un problema de la vida real o a una situación en la que vivamos el día a día. Muchas gracias por su atención y saludos para todos.